La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de algo realmente maravilloso, que es la donación de órganos. Y vamos a hablar de la donación y trasplante de órganos, que es la esperanza para una nueva vida. Con nuestra invitada, la doctora Norma Arévalos Galeano. Ella es nefróloga clínica, máster en coordinación de trasplantes de órganos, tejidos y células. Y veamos por favor la placa que tenemos, donde nos indica lo siguiente sobre este tema. El trasplante es la sustitución de un órgano enfermo por un órgano sano, procedente de un donante vivo o fallecido. La provisión de medicamentos para la prevención del rechazo es esencial para obtener una mayor sobrevida del órgano. El trasplante es un tratamiento médico muy complejo y el único que necesita la solidaridad de otras personas para llevarse a cabo. La donación de órganos permite tener la esperanza de una nueva vida. Bueno, este es el tema que vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Norma Arévalos Galeano, a quien saludamos. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. Bien, ¿Cómo estás? Gracias, Vivi, por invitarme a tu programa. Gracias por el apoyo de siempre. A todo el equipo nos apoyan los periodistas y todos los comunicadores. Y gracias a eso llega a todo el país y también cruza fronteras. Así mismo. Sí. Y qué importante es la comunicación y más en cualquier momento, pero más aún cuando hablamos de donación y trasplante de órganos. Así como bien mencionaste, es fundamental porque es una esperanza de vida a las personas. El trasplante realmente cambia la vida, mejora la calidad de vida de los pacientes. Así claro, es. Que es lo que todos ansiamos, ¿verdad? Nosotros acá en El Doctor en Casa hacemos hincapié en la medicina preventiva, en prever todo, en tratar de llevar una vida saludable para evitar las complicaciones que podemos tener, pero ya muchas veces eso es inevitable y la gente necesita un trasplante de algún órgano y eso de estar esperando que haya donantes, o sea, es además de ser toda una maravilla científica el lograr hacer ese trasplante, son los avances que tiene la medicina, pero está después el otro lado, el lado humano, ¿verdad? De la donación, de la familia del donante, del que quiere donar, de todo. No es tan fácil la historia, ¿verdad, doctora? No es fácil realmente. Desde el 2008 que yo estoy en esto, ¿verdad? Hace muchos años. Al principio sí hacíamos con el Sanatorio Adventista, que ellos tienen una fundación. Sí. Logramos hacer 98 trasplantes y luego cuando el Hospital de Clínica se traslada a San Lorenzo, reiniciamos el programa en el 2014 y hasta la fecha ya estamos con 145 trasplantes de riñón. Sí. Aparte tenemos los otros trasplantes que hacemos en Paraguay también, ¿verdad? Qué maravilla. ¿Qué tipo de trasplante tenemos acá en Paraguay, doctora? Y tenemos el trasplante de córnea, que es una membrana, un tejido, que es muy importante porque siempre digo que no puede haber lista de espera de córnea porque cualquier persona que fallece en cualquier situación puede donar. Claro. Entonces vos puedes tener un paciente que fallece en su casa, en el hospital, con muerte encefálica o muerte cerebral, debajo de un mango, en la calle, en cualquier parte. Claro. Entonces, y hay muchas personas que están esperando querer ver así como nosotros, porque es tan importante la visión, ¿verdad? Sí. Devuelve eso a las personas. Tenemos el trasplante de corazón, que es muy importante, los pacientes que ya están en una etapa terminal, digamos, en donde ya están con una emergencia de tener un nuevo órgano, un nuevo corazón. Después tenemos trasplante de hígado, que también estamos haciendo en Paraguay, gracias a Dios. Trasplante de riñones y trasplante de médula ósea. 5 trasplantes en realidad estamos haciendo en Paraguay. Qué fantástico. Bueno, vamos a hablar de todo esto a la vuelta del corte, doctora. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.
Bueno, yo quiero leerles el currículum de nuestra invitada. Ella es la doctora Norma Arévalos Galeano, es egresada de la Universidad Católica Filial Villarrica del Espíritu Santo. Saludo a toda mi familia que está en Villarrica. Máster en coordinación de trasplante de órganos, tejidos y células en España, nefróloga clínica en el Hospital Central del IPS, nefróloga clínica y coordinadora de trasplante renal en el Hospital de Clínicas, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, miembro del equipo de trasplante renal del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Trasplantes. Ella es nuestra invitada, la doctora Norma Arévalos Galeano. Y le agradecemos la presencia porque realmente si hay algo, lo más valioso que nos puede dar alguien es su tiempo y es lo que nos está dando una persona muy, pero muy ocupada. Doctora, la importancia de los trasplantes. Es muy importante, como estuvimos hablando, porque eso mejora la calidad de vida. Es una esperanza para las personas. Yo que hago muchísimos consultorios, o sea que en la semana hacemos 3 consultorios con ayuda de los residentes y vemos muchísima cantidad de personas que vienen de todo el país. Vienen del norte, del sur, del este, del oeste, vienen de Concepción, Encarnación, y nosotros recibimos a esos pacientes con esa esperanza porque sabemos que la enfermedad renal crónica, hablo de mi especialidad, que soy nefróloga, ellos acuden viendo esto en las noticias, ellos quieren mejorar su calidad de vida, porque hay que acotar una cosa, que la enfermedad renal crónica tiene 3 tratamientos, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. En realidad el trasplante renal es un tratamiento sustitutivo. El paciente viene, nosotros le estudiamos, en primer lugar le pedimos su grupo de sangre. Tenemos que saber, porque si tiene un donante vivo o aparece un donante en situación de muerte cerebral, un donante cadavérico, tiene que ser compatible la sangre. O sea, si es un 0, solo puede recibir de 0. Y el más beneficiado es el grupo AB, por ejemplo, que recibe de A, de B, de 0 y de AB. Claro. Y el A recibe de 0 y de A, y el B de 0 y de A. O sea, todo eso tenemos que manejar. Y a veces el paciente viene y te trae un donante que no es compatible. Entonces se le explica al paciente, se le dedica tiempo, se le pide un estudio, bastante estudio, y el anticuerpo por si haya recibido alguna transfusión de sangre, o si es mujer, si se embarazó, o si ya tuvo un trasplante previo que produce anticuerpos. Entonces hay que ver si no tiene muchos anticuerpos, porque eso hace que el paciente pueda hacer rechazo inmediatamente o a futuro. Por eso es muy importante esa conversación, ese tiempo con el paciente. Nosotros prácticamente media, 1 hora estamos con un paciente. Claro. Y es importante porque ellos vienen con esa esperanza, con esa expectativa de mejorar su calidad de vida, de no estar esclavizado a una máquina. En la hemodiálisis, diálisis peritoneal, por lo menos puede llevar a su casa a hacer los recambios, pero sin embargo, cuando es hemodiálisis tiene que acudir a un centro asistencial. Y enchufarse a la máquina 3 veces a la semana. 3 veces por semana, 4 horas. Prácticamente se internan 4 horitas entre ir a su casa, volver, dependiendo de dónde viva. Y justamente estuve leyendo el material que me habían enviado, donde dice que realmente el paciente a veces tiene que mudarse de ciudad. Claro. A veces viene del interior, pero gracias a Dios ahora el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, junto con el Instituto de Previsión Social, abrieron otros centros en todo el país. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Pero de todas maneras, gracias a Dios también, y a los médicos y a todo, están estas máquinas de diálisis, ¿verdad? Que es lo que les salva la vida a las personas que no les funciona bien los riñones. Pero, ¿qué diferencia, doctora, en venir y en estar 4 horas haciéndote diálisis? Eso implica un día entero en tu vida, porque dependiendo de dónde vivas, no sé, que viva ahí al lado del sanatorio, pero lo mismo, ya son 6 horas, claro, ¿verdad? Por lo menos, entre ir y venir. Prepararse, entre movilizarse y todo. Y después no sé cómo quedan después, ese día, después de hacerse hemodiálisis, ¿están así con todas las energías o están medio cabizbajos? ¿O cómo se queda la persona? Y depende mucho, porque hay pacientes que son diabéticos y a veces baja su glicemia o su azúcar en la diálisis, claro, porque la diálisis disminuye su azúcar. Entonces constantemente nosotros le decimos que tiene que chuparse un caramelito,
comer antes de entrar a la diálisis, a mitad de diálisis, al final de diálisis. Nosotros le controlamos su azúcar, cómo está. A veces le quita líquido porque como ellos no orinan, la mayoría no orinan, entonces ellos al tomar líquido suben de peso 2-3 kilos. Y entonces tenemos que sacarle esa cantidad de líquido para que no vayan a su casa sobrecargados o con presión alta. O sea, todo un factor así. Cada paciente es en particular porque hay pacientes que no le afecta, hay otros que sí le afecta, hay algunos que van solos, hay otros que sí o sí necesitan de un familiar. O sea, la hemodiálisis arrastra a toda la familia. Sí. ¿Y qué diferencia debe haber? Usted sabe, ¿verdad? Porque operó y hace los trasplantes. Una persona que está con hemodiálisis y después, bueno, se decide, va y dice, no, yo quiero un trasplante, comienzan a buscar, qué sé yo, todo. Después aparece el donante, es compatible, se hace esta operación, este trasplante y la vida le cambia a esa persona. Le cambia totalmente. Prácticamente, nosotros cuando recibimos un paciente que trae un donante vivo, hay que acotar también que por ley solamente puede donar un consanguíneo, un familiar consanguíneo, un cónyuge o su concubino, si es que están ya a partir de 2 años con un hijo o varios años más. Y el familiar puede ser el hermano, la hermana, el tío, el primo, el abuelo, el papá. Tiene que ser consanguíneo por ley. Un extraño no puede donar en vida el riñón. Pero si es un donante cadavérico, sí conocemos la ley Anita, la ley 1246/98 que tienen que leer la gente, porque a veces viene y te dice, acá mi vecino me quiere donar. Y yo le digo, no, pero tenés que leer la ley. La ley dice y le explicamos. Que todos somos donantes, pero no es así que se puede y todos donar. somos donantes a partir de los 18 años según la ley Anita. Pero siempre respetamos también la decisión. Ustedes seguramente ya hablaron con el doctor Gustavo Melgarejo, que es el presidente del Instituto de Trasplante. Y el paciente en vida, si él expresó que quiso donar, entonces el familiar respeta eso. Pero por ley ya es donante. Anteriormente, antes de la ley Anita, nosotros teníamos que hacer una entrevista familiar. Hasta ahora lo hacemos por respeto. Porque el familiar está iniciando el duelo y nosotros no podemos decir, mira, la ley dice y ya está. No, nosotros respetamos. Y la donación es voluntaria y altruista, no se puede comprar, porque tuvimos casos de pacientes que nos dijeron, pero ¿y de dónde podemos comprar un riñón? Pero la ley dice que no se puede comprar. Claro. El riñón no se vende ni se compra. Entonces el paciente se acerca al consultorio, nosotros le explicamos todo, le pedimos todos los estudios. Una vez que traigan todos los estudios, por ejemplo, si tiene una infección le mandamos al infectólogo, si algo endocrinológico, si algo oncológico. Justamente hoy estuve hablando con un oncólogo, que el doctor René Landó, que tuvimos un paciente que tuvo un cáncer de tiroides, ¿verdad? Y nos tiene que decir si cuándo podemos trasplantar, porque se le quitó todo el material, pero hay que saber hasta cuándo. Entonces ese paciente ansioso quiere trasplantarse, pero nosotros tenemos que tener todos los cuidados, porque una vez que el paciente se trasplanta, recibe las drogas inmunosupresoras, las que bajan la defensa. Entonces si tiene un cáncer, eso puede florecer y puede incluso fallecer el paciente. Por eso hay que tener todos los cuidados, le hacemos todos los estudios, incluso son evaluados por psiquiatras, odontólogos, todas las especialidades. O sea, tiene que estar en óptimas condiciones para que el paciente pueda entrar en lista o pueda ser trasplantado con un donante vivo. ¿Y la vida de ese donante vivo una vez que dona uno de los riñones, cómo es, doctora? Y es igual, solo que nosotros les recomendamos que tenga una buena calidad de vida, en el sentido que cuide la alimentación, también cuide la sal. Que se recuide mucho más. Claro, porque el paciente tiene que venir a sus controles por lo menos 1 o 2 veces al año. Le hacemos análisis de rutina y orina de 24 horas, en donde le pedimos proteinuria, porque si el riñón estaba trabajando de 2, ahora trabaja solo, empieza a aumentar un poquito de tamaño. Entonces eso puede hacer que pierda un poco más de lo normal las proteínas. Entonces nosotros podemos darle medicamentos para frenar eso. O sea, el paciente sí o sí tiene que venir al consultorio por lo menos 2 veces al año. Pero llevan una vida absolutamente normal. Yo les quiero contar, tengo 2 compañeras de colegio, ex compañeras, ¿verdad? Compañeras de colegio, y las 2 le donaron a sus maridos. Mira. Y los maridos están chochos de la vida, felices, y ella con un riñón tranquila y feliz también. María Elena, y besito también para Ale.
Sí. Sí, la verdad para que yo Carolina y María Elena, sí. Admiro muchísimo a las personas que donan porque es sacarse una parte de su cuerpo para poder, eso es amor realmente. Sí. Es una forma de amor. Sí, le tenés que querer mucho a tu marido. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, de la importancia de los trasplantes y cómo se hace y todo. Y tenemos este material, por favor, que vamos a mostrar. La importancia de los trasplantes de órganos. El trasplante puede aportar un enorme beneficio a las personas afectadas de enfermedades que, de otro modo, serían incurables. Las transfusiones de sangre, que se realizan en millones de personas cada año, son un tipo de trasplante común. En los casos de personas cuyos órganos vitales, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones o la médula ósea, dejan de funcionar correctamente y es imposible que recuperen su funcionamiento normal, el trasplante de un órgano sano puede ofrecerles la única posibilidad de sobrevivir. Es así, ¿verdad? Qué lindo material, sí. La verdad que es un video muy bueno. Nosotros, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Vivi, de un operativo. Aparece un donante y el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante con su coordinador y procurador nos llaman. Me llaman, por ejemplo, a mí, me llaman a varios coordinadores y me avisan. Entonces yo miro la lista y veo quién es de ese grupo. Llamamos prácticamente a 2, 3 pacientes. El operativo empieza, el paciente acude a Díaz Gil, en donde se le hace la serología de dengue, influenza y COVID, que ahora estamos en pandemia todavía. Entonces se le hace esos estudios, luego acuden al hospital de clínica, se le interna. El paciente, a partir del momento que le llamamos, ya no tiene que comer nada, tiene que quedar en ayunas cuando hay un donante cadavérico. Sí. Entonces le hace todos los estudios de rutina. Si ese día no se dializó, le dializamos en el hospital, recibe tratamiento de hemodiálisis 3-4 horitas, mientras esperamos la compatibilidad. Ese paciente que está en lista, o los 3 pacientes, o los 2 que llamamos, ya tienen su sangre en el laboratorio central del ministerio, donde se le está empezando a hacer la compatibilidad con el donante. Mientras esperamos que los órganos sean extraídos del hospital donde se procura el órgano, ya sea emergencia médica, Instituto de Previsión Social, hospital de clínica o en cualquier parte del país, porque a veces en otras ciudades nos llaman donde tienen terapia intensiva y donde está el paciente con muerte encefálica. Entonces, mientras van, extraen el órgano, hacen la ablación y lo suben a la avioneta o al avión que les va a traer, nosotros ya le estamos preparando al paciente. Ese órgano, doctora, ¿ese órgano se pone en frío, en hielo, en hielo seco? ¿En qué hielo? En hielo seco. Se trae hielo estéril. Claro, se traslada el órgano. Sí. Y ahí le está esperando, perdón que le interrumpí, extraen, hacen la ablación del órgano y ya está esperando avión, avioneta, helicóptero, lo que sea, porque tiene que ser rápido. Así mismo, rápido. El operativo debe ser rápido porque no puede estar fuera mucho tiempo, porque eso también, de eso depende la calidad en los siguientes años, si cómo va a funcionar el riñón, ¿verdad? Por eso se llama isquemia fría. Claro. O sea, se le tiene un tiempo y lo más pronto posible es mejor implantar al paciente, trasplantar. Lo que quiero mencionar también, que en el caso del riñón, a no ser de que sea poliquistosis renal, que son quistes grandes, si el riñón es muy grande y abomba mucho el abdomen, se le quita ese riñón. Pero a los pacientes generalmente no se le tocan los riñones primitivos que tenemos aquí, retroperitoneal. Se quedan allí, porque siempre yo le digo al paciente, ¿dónde se te va a poner el riñón? Porque yo descubro si el paciente fue curioso e investigó. Claro. Entonces me dice, acá, no, el riñón se coloca aquí, en la fosa ilíaca derecha o izquierda. Entonces el nuevo riñón se implanta adelante. Y el riñón que no sirve se queda nomás. O sea, el paciente tiene 3 riñones, uno que funciona y 2 que no funcionan. Muchas gracias. Entonces estábamos en el operativo, ablación. Mientras se le está ablacionando, nosotros le estamos preparando al paciente, haciéndole los estudios en el día de rutina, orina, le estamos haciendo tomografía de tórax, todo lo que se pueda, y cuando ya nos avisan y ya los riñones ya están listos, entonces nosotros preguntamos qué hora va a estar la compatibilidad y generalmente en 4 o 5 horas ya tenemos. ¡Ay, qué emoción! En 4, sí. Dios mío. El operativo es así rápido, hacemos varias llamadas, llamamos a los
anestesiólogo, cirujano, jefa de quirófano, banco de sangre, terapia intensiva, estamos en comunicación con el INAD. O sea, el operativo es mucho, somos más o menos 30, 40 personas trabajando detrás de bambalinas, ¿verdad? Entonces es muy importante eso y el paciente ahí expectante, seré yo, claro, porque son 3 que están esperando y es un órgano. Y el que mejor salga la compatibilidad, que esté bien físicamente, si no está muy anémico, o sea, depende mucho de su laboratorio, de todo el resultado. El Instituto Nacional de Ablación y Trasplante nos dice, fulano entra. Entonces nosotros le comunicamos y por eso nosotros le preparamos en consultorio al paciente para que no se sienta mal. Nosotros incluso le decimos, es como que vas a parir cuando te llamamos. Claro. O sea, te llamamos y vos tenés que tener tu Comienzan las contracciones, no sabes si va a salir o no el bebé ese día. Tenés que tener un bolso en donde vas a tener todo lo que es tu toallita, tu jabón, tu máquina de depilar, todo. Entonces, cuando se te llama, tomás tu carpeta de estudio, tu bolsoncito y plata en tu bolsillo, le decimos, porque a veces nosotros en clínicas nos faltan algunos insumos, entonces el paciente tiene que comprar. Claro. No es el caso de IPS porque IPS tiene todo, ¿verdad? Entonces nosotros todo ese operativo le explicamos en consultorio al paciente para que después nos diga, pero a mí nadie me dijo esto. Claro. Doctora, vamos a hacer un corte, pero ¿y qué pasa con los otros 2 pacientes que no se les trasplanta? Contame después. Vamos al corte y volvemos. Bueno, ¿y qué pasa, doctora? Le llamaron a 3, hay un riñón nomás, se hacen todos los análisis, todo. Después, ¿quién define a él se le va a trasplantar? Y en realidad se asigna al paciente que es el que tenga mejor compatibilidad, si está bien su hemoglobina, si no está muy anémico, todo, se tiene en cuenta todo. Incluso en la lista de espera, cuánto tiempo estuvo en la lista de espera. O sea, eso todo asigna al Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Y le informamos al paciente, pero ellos van con ese conocimiento de que pueden estar fuera o pueden ser el paciente trasplantado. Por eso es muy importante informar al paciente. Por supuesto, que no vaya todo ilusionado pensando que es el único y no, ¿verdad? Pero qué bueno que puedan tener ese tipo de comunicación. Y obviamente el paciente también, ¿verdad? Me voy nomás por las dudas. Yo compro el número de la rifa, no sé si voy a ganar, pero si no compro, no participo. Y una vez o varias veces, creo que 2, 3, 4 veces ya tuvimos pacientes que tuvieron un grupo en donde otros centros no tenían receptores, entonces nosotros hicimos trasplante simultáneo. Los 2 riñones nos vienen a nosotros, entonces trasplantamos en 2 quirófanos. ¡Qué fantástico! Sí, tuvimos ya también esos casos que estuvimos muy felices con los pacientes mismos porque vinieron y se trasplantaron. Claro. Y doctora, el tema de quién está primero en la lista y quién está último, ¿cómo se hace eso en la lista? La verdad que ahora mismo nosotros en el Hospital de Clínicas tenemos 20 pacientes ya como para entrar a quirófano. Ajá. Y de esos 20, no es porque uno tenga el número 1 o el otro tenga el número 20, va a entrar primero o último, no. Es por edad, como te estuve explicando fuera de cámara. Si aparece un donante de 50 a 60 años, le llamamos a un paciente de esa edad, alrededor de esa edad. Claro. Si aparece un donante joven, muy joven, incluso se le llama primero a la gente de pediatría. Claro. Se le da prioridad a los niños. Sí. Cuando son muy jovencitos, entonces si los pediatras tienen pacientes preparados, se les trasplanta. O bien, nosotros elegimos de la lista a pacientes jovencitos, a partir de los 18 años. Claro. Y eso depende del grupo también. Claro. Si es 0, le llamamos al que es 0, si es A o B, y grupo AB. Nosotros ahora mismo de grupo AB no tenemos en la lista, sí tenemos grupo 0, A y B. Perfecto. Sí. Doctora, una vez que se trasplantan, o sea, no, están en la lista para ser trasplantados, está todo, se hizo laboratorio, todo, justo se resfría o medio estornuda. ¿Qué pasa ahí? Y la verdad que cuando está engripado no podemos trasplantar. Pacientes así con
con sospecha, porque justo estamos en la epidemia de influenza y de la pandemia del COVID, entonces nosotros tenemos que hacerle un hisopado. Pero en realidad nosotros tenemos ese hisopado en 3-4 horas, ya Diagil nos informa tanto del donante como del receptor. Pero si el paciente está con coriza, está con un cuadro gripal, no le trasplantamos. O sea, los que están en la lista de espera tienen que súper cuidarse, tratarlo de, bueno, todos tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero más todavía esa persona, tratarlo ni de contagiarse de nada, que nadie venga a estornudarle cerca ni nada, porque en cualquier momento le pueden llamar. Sí, ¿verdad? Y tienen que estar listos. Incluso de pacientes que sin síntomas salieron con COVID positivo. ¿Te imaginas? Y no le pudimos trasplantar. Sí. Bueno, veamos este otro material que habla de los tipos de donaciones. A ver. Los tipos de donaciones. Donación tras fallecimiento. Cuando una persona muere, sus órganos pueden ser trasplantados a otra. Este procedimiento se realiza cuando se presenta muerte cerebral. En este caso, los órganos pueden funcionar durante un tiempo si la persona fallecida está conectada a un respirador. Y paro cardiorrespiratorio y asistolia, es decir, que se presenta la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón. Donación en vida. Se puede donar un órgano o parte de él. La mayoría de los trasplantes de este tipo son de médula ósea y de riñón. Doctora, pero los órganos solamente se pueden donar si la persona fallece y tiene muerte encefálica. Así es, los órganos sólidos. Sí. Porque en vida uno puede donar, hay países que hacen, por ejemplo, trasplante de hígado. Nosotros no estamos haciendo todavía eso en vida, pero en vida hacemos médula ósea y riñones. Pero una persona en situación de muerte encefálica o muerte cerebral puede donar todos los órganos, todas las que te imagines. Sí. Se puede hacer, quitar la piel, se puede hacer uña, cara. Hay países que también la cara ya trasplantaron, manos, brazos, o sea, intestino, todo. Y en especial los órganos que sí necesitan de una asistencia respiratoria mecánica o de oxígeno para que pueda la sangre fluir, para que podamos usar, por ejemplo, el corazón, el pulmones, hígado, riñones, que son muy importantes que el paciente esté en situación de muerte encefálica. Si no está en esa situación, no puede donar órganos sólidos. Claro. Un paciente que cae y fallece en la calle, por ejemplo, puede donar hueso, piel, todo, lo que sea, córnea, que es muy importante eso, ¿verdad? Y por eso es importante que la ciudadanía, que todo el país, que las personas se enteren de eso, que pueden donar córnea para que otras personas puedan volver a ver, puedan tener vista, puedan alegrarle la vida, ¿verdad? Es tan importante eso, que la córnea se pueda donar en cualquier situación de muerte. Claro, y importante también, doctora, hablar de este tema y que nosotros hablemos con nuestros amigos, nuestra familia, que todo el mundo sepa, ¿verdad? Sí. Que, bueno, yo soy donante de esto, ¿verdad? Sí. Cuando no esté, sáquenme todo, porque ¿para qué para que me coman los gusanos? No, mejor nomás que le ayude a alguien. Entonces, cuando uno habla, estando vivo, estando bien, hablando, tus hijos saben, tu pareja sabe, la gente sabe, el día que te mueras, a lo mejor ahí se acuerdan, mira, mamá quería donar, ¿verdad? Entonces van a cumplir esa voluntad. Por eso es importante, siempre decimos nosotros que si sos donante, que tu familia lo sepa. Sí. Por eso cuando hacíamos entrevistas, porque yo llegué a hacer también procuración, hacíamos entrevistas y le decíamos, ¿y cómo era en vida? ¿Le hubiera gustado donar? Claro. Entonces ahí te dice, pero a veces sí, ella quiso, pero a mi esposa no le toca ni un pelo, te dice el marido. Y ahí no puedes hacer nada. Y no podemos hacer nada porque se respeta, está iniciando una situación de duelo, está en una etapa de duelo que nosotros tenemos que respetar. Por eso es muy importante eso, Vivi, que nosotros en vida expresemos lo que queremos. Incluso ahora, con esta ley Anita, el que no quiera ser donante tiene que hacerlo por escrito. Sí. Pero el que es donante, o sea, por ley todos ya somos donantes. Sí. Pero es importante hablar porque en el momento del duelo, lo que menos vos pensás, se te murió tu mamá, tu esposo, qué sé yo,
lo que menos pensás es en eso. Vos estás sufriendo, estás diciendo, ay, se murió, ¿por qué? Todo, o sea, es el duelo. Pero si esa persona habló antes varias veces y vos ya sabés, entonces es como más, bueno, te más da otra vez llevadero. alegría, claro, que vas a hacer una o sea, satisfacción que siga viviendo en otra parte persona. del órgano de su ser querido va a vivir en otro. Claro, Sí. claro, totalmente. Bueno, y respetamos obviamente a la gente que dice no. Claro. Acá uno decide, Así pero hay que hablar. Sí. Vamos a ver este otro material, por favor. Los tipos de trasplantes realizados en nuestro país. Se realizan trasplantes de córneas, renales, hígado, cardíaco y médula ósea, siendo los programas con mayor demanda y necesidad los de córnea y riñón. Existen varios centros habilitados para realizar los procedimientos de trasplantes de órganos y tejidos en la actualidad. En el sector público, el sistema de salud a través del INAT y el IPS dan cobertura total para el procedimiento a los pacientes trasplantados, lo cual permite un sistema que promueve la igualdad de oportunidades para todos y las asignaciones son realizadas estrictamente según el grado de compatibilidad entre el donante y el receptor, además de la situación clínica del enfermo. Qué importante eso de que cubre todo. Sí, es porque muy importante. es mucho dinero todo lo que Muchísimo implica. dinero, eso implica para el Ministerio de Salud, porque a veces la gente empieza a despotricar en contra. Yo digo, si la gente supiera lo que el Ministerio de Salud está otorgando para el trasplante a través del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, es muchísima plata, Sí. porque el antirrechazo es de alto costo y hay pacientes que toman 6 comprimidos por día, 4 comprimidos, el otro son 2 antirrechazos y cada caja aproximadamente son de 1,5 millones a 2. Entonces es mucha plata, es mucho dinero. Entonces hay que aplaudir al Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante y el Instituto de Previsión Social y también la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Médicas, Hospital de Clínicas, que también tiene casi la mayoría de los insumos, porque nosotros a veces estamos en quirófano y tenemos materiales preparados para trasplante. Claro, Y son claro. pocos los que faltan, poquísimo, casi nada, y a veces tenemos todo, Sí. gracias a Dios, pero siempre con el apoyo del Ministerio de Salud a través del Instituto de Ablación y Y Trasplante. este medicamento antirrechazo tiene que tomar toda la vida. Toda la vida tienen que tomar. Por eso es que es un tratamiento sustitutivo, porque el paciente si se cura no va a tomar ningún medicamento. Claro. Sin embargo, hay que darle medicamentos para que ellos eviten el rechazo. Por Claro, eso es, claro. sí. Y es toda la vida, entonces. Toda la vida, toda la Por eso vida. Te imaginas, y el medicamento sale 1 millón y no sé cuánto. Es muy costoso, sí. Bueno, pero qué bueno que eso esté absolutamente todo cubierto. Así es. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Norma Arévalos Galeano. Estamos hablando de donación y trasplante de órganos, esperanza para una nueva vida. Y doctora, contanos por favor las experiencias que vos tenés con los que recibieron el trasplante, con los trasplantados, ese cambio de vida y no solamente que ya no se van a hacer la diálisis, sino que seguramente cambia absolutamente todo, hasta el carácter le debe cambiar. Sí, así mismo. Incluso nosotros teníamos pacientes que casi no hablaban y recibían donación de órganos con pacientes fallecidos y averiguamos cómo era la persona y hablaba mucho y el paciente cambiaba hasta su manera de ser. Ay, no me y digas. nosotros, pero le ves reluciente, Sí. feliz, te escriben y te agradecen. Sí. Todos los que se trasplantan cambian su calidad de vida, hasta su forma de ser, su Claro. estilo, todo el estilo de vida cambia, porque muchas veces ellos
viven una vida un poco depresiva, Claro, algunos difícil, están amargados y todo claro. eso porque están atados a esa máquina. Hay otros, todos tenemos diferentes temperamentos, Sí, ¿verdad? sí. Pero los pacientes son felices. Uno le cambia la vida al paciente cuando se trasplanta. Claro. Y es otra oportunidad, y eso también a una persona, al ser humano, cuando vos te llega esa otra oportunidad que tanto anhelabas. Evidentemente hay un encuentro con uno mismo de decir, bueno, esto me pasó, ahora tengo otra oportunidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a mejorar? ¿Voy a hacer esto? Me imagino que debe ser Claro, así. es una reinserción social también, porque la vida social es muy importante, así como la salud y todo. El paciente puede hacer oficina, puede volver a reinsertarse en su trabajo, puede volver a estudiar, o sea, le cambia la vida. Sí, Por eso sí. siempre yo le digo al paciente, cuando te trasplantas, hasta puedes ser presidente de la República, Pero le digo, claro. porque puede reinsertarse a la sociedad. Qué maravilla. Bueno, y ahora vamos con este material que habla de tu especialidad, el trasplante renal. De riñón, A ver. sí. El trasplante renal. El enfermo renal, al ser trasplantado, deja de depender de una máquina de diálisis, lo que conlleva una reinserción social y laboral con un estándar de vida normal, ya que en muchas ocasiones son personas que deben trasladarse o mudarse para seguir su tratamiento dialítico. Una de las cuestiones más importantes que se evalúa en el pretrasplante es el sentido de la adherencia a un tratamiento médico que es de por vida, requiriendo siempre de su medicación y los cuidados especiales, sobre todo en el primer año de trasplante. Es muy importante lo que acabamos de ver, porque adherirse al tratamiento es muy importante. A veces nosotros observamos al paciente que estando en hemodiálisis es un poquito así desorganizado, no es un paciente disciplinado. Entonces nosotros le decimos, si ahora sos así, quiero ver cómo vas a hacer después de trasplantarte, porque tenés que tomar tu medicamento. Hay pacientes que no quieren vacunarse, hay pacientes que dicen, yo no quiero hacerme ese estudio, pero si no se hace no se va a poder trasplantar. Tiene que llenar todo el protocolo, hacerse todos los estudios que está dentro del protocolo y luego se le hacen los últimos estudios de compatibilidad, entonces el paciente entra en lista. Una vez que es trasplantada, nosotros le decimos, tenés que tomar tal y cual te decimos porque podés volver a entrar a hemodiálisis, podés perder tu riñón, Claro, podés hacer rechazo. Esa es la adherencia al tratamiento. Es muy importante que el paciente sea disciplinado. Nosotros le hablamos desde la primera consulta que hace con nosotros, ya le hablamos de ese tema también. Doctora, ¿y cuando se implanta, se trasplanta el riñón? Que no se tocan los riñones que no funcionan, que se pone acá adelante. Si, por ejemplo, el paciente tuvo un reflujo y es problema, hace infección urinaria, entonces los urólogos suelen hacer la nefrectomía, que es sacar el riñón. Claro. Si hay muchas piedras, también o litiasis, lo que la otra vez estuvieron hablando, de eso también a veces se le quita porque eso puede ser problema a futuro, el paciente puede hacer infecciones. Si hay una poliquistosis renal autosómico dominante en donde el riñón es muy grande y no deja espacio para poder implantar el otro riñón, se le hace la nefrectomía. Pero si no hace problema ese riñón, se dejan los dos riñones, se le trasplanta con el otro riñón. ¿Y cómo le enchufás? ¿Por dónde va? Sí. Yo ya quiero saber. Claro, aquí en la parte anterior, se le, como decís, se le enchufa. Sí. O sea, se implanta a las arterias y a las venas que están cerca. Ajá. O sea que los cirujanos vasculares son expertos en eso. Nosotros le tenemos al profesor doctor Agustín Saldívar, que es el director de emergencia médica. Deberían de invitarle porque es capísimo. Un máster, sí. Y él es el que hace toda la cirugía. Él tiene ya su haber muchísima cirugía. Él es especialista. Yo pensé que los riñones estaban ahí. Tenían un tubito especial que se conectaba y que en ese tubito vos le tenías que conectar el riñón. Los riñones tienen la arteria y la vena y eso es lo que también se conecta a otra arteria y vena que están cerca, ¿verdad? Ya. Y luego se deja también el uréter, se le quita el uréter al donante y eso se le implanta a la vejiga para que el paciente pueda orinar.
Claro. Todo le hacen todo. Qué Sí. espectacular, qué Así lindo es. saber eso. Y que se hace en nuestro país, y que hay una cantidad de trasplantes Sí. y que podría haber más trasplantes si hubieran más donantes. Entonces, ese es el tema también del programa de hoy. Si vos querés ser donante de órganos, hablarle a la persona que está a tu lado, a la familia, a los amigos, decirle luego: el día que yo me muera, acuérdense de que yo quiero ser donante. Hay que hablar en vida, hermano, en vida, para que después se cumpla lo que uno quiere, ¿verdad? Así es, Vivi. También es muy importante saber que nosotros hace años atrás no teníamos casi donaciones, ahora tenemos mucho más gracias a la publicidad, gracias a ustedes, ¿verdad? Y yo cuando viajé a España en el 2008, hice el máster de coordinación de órganos, tejidos y células. Nosotros allí muchos paradigmas. Sí. Y entonces cuando volví hice una tesis donde decía optimización de la donación de órganos y tejidos cadavéricos en Paraguay. Entonces nosotros empezamos a hablar con los periodistas, empezamos a tener apoyo, empezamos a hacer procuraciones, mucha gente vivía en el tabú y no conocían la ignorancia del tema, Sí. pero ahora nosotros tenemos mucho más con decirte que en clínicas nosotros desde el 2014 hasta ahora, en 7, 8 años, hicimos 145 trasplantes, de los cuales 65 son con donantes cadavéricos y 80 son con donantes vivos, pero estamos teniendo más donantes cadavéricos porque la gente se conciencia, ¿verdad?, de que tiene que donar porque hay mucha necesidad. Sí. Como siempre digo yo, el boomerang, hoy por ti, mañana por mí. Claro, además ya no te sirve, si te morís ya no te sirve Claro. nada de lo que tengas. Nada. Y todo eso le sirve a alguien. Así es Es muy fantástico. importante el dar. Así La donación va a hacer feliz a otras personas que están esperando. Y muchas veces me dice, doctora, ya no hay donación, porque a veces también está la ley de la serie. Aparece uno y aparece 3, 4 de seguido, sí, ¿verdad? sí. Pero nosotros queremos que aparezca siempre, Que esté porque tenemos siempre. muchísimos pacientes esperando en el hospital de clínica, hospital de IPS, en el Hospital Nacional de Itagua. Hay muchos pacientes esperando por un órgano. Claro, claro, Sí. qué maravilla. Bueno, y vamos a ver este siguiente material, por favor. Los avances en nuestro país. Se puede mencionar la realización de los trasplantes hepáticos en el Hospital de Clínicas y la habilitación del Banco de Tejidos, hechos que representan una mayor cobertura sanitaria para la población gracias a la donación altruista de personas anónimas. Paraguay es parte de los registros de DonaSur, que es un sistema de registro de donantes y trasplantes a nivel del Mercosur, con lo cual el país cumple con los estándares internacionales para permitir el desarrollo constante de esta disciplina de la medicina de alta complejidad. Qué genial todo lo que se hace en nuestro país, doctora. Sí, Qué lindo. estamos avanzando Paraguay y muchas cosas más vamos a hacer también, Vivi. O sea, vamos por mucho más, siempre digo. Y eso depende de las personas que se preparen. Por eso a veces uno dice, ay, qué suerte que tuvo. Pero para eso que tenías que hacer, estudiar y prepararte para poder ayudar. A mí me gusta mucho lo que dijo John Fitzgerald Kennedy. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti. Pregunta más bien lo que tú puedes hacer por tu país. Y esto es un granito de arena, por eso a mí me apasiona lo que hago. Se a mí nota, me encanta. se nota. Yo me gusta hacer consultorio, quiero atender, le digo a mi jefe siempre, no quiero luego enfermarme, yo quiero estar ahí para poder ayudar a la gente, ¿verdad? Claro. Y es tan importante porque vos ves la necesidad de tu prójimo y querés que esa persona sea feliz. Sí. Y qué maravilla. Y eso habla, doctora, de vos. Habla de tu corazón enorme, de esta vocación que tenés y que abrazás y de tantas vidas que cambiaste gracias a los estudios. A todo el equipo también. Obviamente, a todo el equipo. Sí. Y todos podemos tocar una vida en diferentes momentos de nuestras vidas. Y también podemos tocar una vida y cambiar una vida cuando nos morimos con el trasplante. Entonces, al ser donantes, es algo maravilloso que tenemos ese poder de ayudar a alguien. ¿Cómo desaprovecharlo? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos.
esta parte final, tenemos unos 5 minutitos de programa, doctora, tenemos consultas de la gente para vos sobre el tema que estuvimos hablando. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿Hay alguna enfermedad que no permite ser donante de un órgano? Sí, generalmente en vida, por ejemplo, si un donante se estaba preparando para darle a su familiar, de repente aparece, descubrimos un hallazgo casual, cáncer, por ejemplo. Entonces, en ese caso, se espera unos años, hay que hablar con el oncólogo, se extrae eso, se ve la biopsia que es, y también la sepsis, o sea, las infecciones, diferentes tipos de infecciones que uno puede transmitir a través del órgano, ¿verdad? Claro. Eso es en vida. Y también el donante en situación de muerte encefálica, si se descubre que está con un shock séptico, ¿qué significa eso? Que tiene una infección generalizada, ¿verdad? Eso puede evitar que done, o sea, que no puede donar ese paciente porque está con esa infección y transmite al receptor. Ya. Sí. Perfecto. Bueno, vamos con otra consulta. Sí. ¿Cuánto tiempo resiste un órgano a ser trasplantado? Eso, si es que miramos desde el punto de vista, si es un órgano que se extrae de un donante cadavérico, como estuvimos hablando hace rato, el trasplante debe ser rápido, el operativo tiene que ser en horas, no se tiene que esperar mucho para implantar, para que funcione mejor el órgano. Claro. Ahora, si hablamos de cuánto tiempo dura un órgano ya trasplantado dentro de un ser, yo te hablo de riñones, por ejemplo, más o menos son 10 años, 15, 20, dependiendo de quién done, porque puede ser que te done un gemelo, un hermano, que la compatibilidad era perfecta, su HLA perfecto, entonces puede durar mucho más años, depende todo del control de si el paciente siguió estrictamente su tratamiento, si toma a tiempo su medicamento, o sea, todo depende del paciente, de cómo reacciona el cuerpo, si no hace rechazo, agudo, subagudo, crónico, todo depende de eso, pero hemos visto, por ejemplo, un paciente que es de Coronel Oviedo que recibió de su madre, le duró 10 años y volvió a trasplantarse con el riñón de su hermana. Mira vos. Eso es, él está feliz, ¿verdad? Entonces depende mucho de cada situación, de cada paciente y de cómo fue su compatibilidad también. Claro, claro. Sí. Bueno, vamos con otra consultita. Sí. ¿Cambia la forma del cuerpo luego de la extracción de un órgano? En donante vivo, por ejemplo, de mi caso te voy a hablar de trasplante renal. Sí. Como los riñones son posteriores, igual se puede extraer por delante. Entonces se hacen pequeñas incisiones con dos pequeñas incisiones para ingresar la cámara porque se hace por video laparoscópica. Claro. Entonces queda poca cicatriz, no cambia la forma del cuerpo y el paciente por supuesto tiene que cuidarse para no tener hernia y todo eso, pero no cambia la forma. Perfecto. No, ni se nota siquiera. Perfecto. Sí. Vamos con otra consulta. ¿Hay diferencia en los resultados luego del trasplante si el paciente es un niño o un adulto? La verdad que en niños yo no tengo mucha experiencia, sí he visto porque trabajamos de cerca, porque preparamos a los padres, pueden ellos hacer, por ejemplo, trasplante preventivo. ¿Qué significa eso? Un niño sin entrar en diálisis puede ser trasplantado, tanto el adulto también. Sí. Nosotros hemos trasplantado a adultos sin diálisis, que ya están en una etapa de grado 4, en donde tiene un clearance de creatinina, la depuración, entre 15 y 20. Entonces ese paciente, como tiene todavía diuresis residual, ¿qué quiere decir eso? Que orina todavía, no tiene los valores de urea creatinina muy alta, entonces nosotros, si tiene un donante en vida, le trasplantamos, entonces evita entrar en la máquina, evita hacerse diálisis peritoneal y se hace directamente el trasplante de riñón. Eso también ocurre con los niños, y los niños, por ejemplo, se trasplantan con los riñones de algún hermano un poco mayor o de sus padres. Y eso también le dura un cierto año, ¿verdad? Y hay un poco de diferencia por la edad misma, ¿verdad? Pero el tratamiento es igual, pero la dosis en los niños es menor y en el adulto diferente. O sea que
Hay un poco de diferencia, pero eso podías invitarle, por ejemplo, a la doctora Leticia Florentil, que es nefropediatra, que es la jefa de trasplante del Hospital de Clínica, en donde a los niños ellos hacen trasplante y te va a explicar súper bien. Perfecto. Sí. Doctora, te queremos agradecer muchísimo la presencia, tu tiempo, esta energía que nos diste, el amor con el que haces todo lo que estás haciendo y te agradecemos muchísimo. Gracias a ti, Vivi, a todo el equipo también. Sí, gracias, doctora, Vivi. Gracias a vos. ti. Muy Nosotros amable. nos despedimos después de esta hermosa entrevista. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.